Así que bueno, tendremos que volverla a dar porque más de 100 no van a poder entrar. No esperábamos tanta gente. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que entender es que por los avances de la ciencia, cada vez vivimos más. Antibióticos, vacunas, cirugías, unidades coronarias, tratamientos que uno puede hacer. Por el avance de la medicina, la verdad es que cada vez vivimos más. Y uno dice, bueno, pero yo quiero vivir más y mejor. Es obvio que cada vez uno quiere vivir más y mejor. Pero tenemos que entender que si sabemos que vamos a vivir más, tenemos que mantener nuestra salud, tenemos que cuidar nuestra salud, para lo cual, como dije antes, tenemos que entender cómo hacerlo, ¿no? A principios del siglo XX, la expectativa de vida era de 45 o 50 años. Hoy, la expectativa de vida es aproximadamente 75 años a nivel mundial, es esto, en hombres, depende que cada país cambia mucho, 80 las mujeres. Pero para la nueva generación, para los chicos de ahora, se espera que vivan cerca de 100 años. Por eso decíamos el tema de cuidar la calidad de vida, ¿no? Y sabemos que los niños de hace 30, 40 años atrás tenían más salud que los niños de ahora. Entonces la pregunta es si no van a llegar con muchos más problemas de salud y probablemente si no cambian, vayan a llegar con muchos más problemas de salud. ¿Por qué los niños de hace 30, 40 años atrás eran más saludables que los de ahora? Porque eran mucho más activos y comían más saludable. Alimentos más naturales y menos cantidad de calorías y se movían mucho más y no tenían tanta cantidad de sobrepeso como los chicos de ahora. Por eso lo que les quiero mostrar es, vamos a vivir cada vez más. Entonces tenemos que preocuparnos un poco más por entender cómo poder llevar a un estilo de vida más saludable. Y el tiempo, como ven en el dibujito de la derecha, el tiempo va a correr. Ah, miren lo que dice ahí. El máximo teórico, se cree que el hombre puede vivir hasta 120 años. La persona más longeva del mundo fue una mujer que vivió 126 años. Entonces, el hombre está programado para vivir eso. Cuando nosotros vemos el dibujito de la derecha, sabemos que el tiempo va a correr para todos. El tiempo, lo que decíamos antes es cómo queremos, ¿no? Cómo queremos estar. Vamos a nuestra región. ¿Cuál es la expectativa de vida en nuestra región? Argentina, mujeres 80 años, hombres 73. Lamentablemente vivimos, les diría que hasta bastante menos, ¿no? Pero vivimos menos. En la región, el país más longevo es Chile. El que quiera vivir un poquito más, se puede ir a vivir a Chile si quiere. 83 años para la mujer, 77 años para los hombres, y después en el resto es más o menos igual. Bolivia tiene una expectativa de vida un poco mejor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender nosotros? No sé cómo pedirle perdón, porque no le puedo pedir perdón a toda la gente que no está pudiendo entrar. Después, bueno, vamos a repetir seguramente la charla y pronto. Eh, ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? No se trata de la vejez en sí, se trata de fragilidad versus funcionalidad. ¿Cuál es la diferencia? Funcionalidad, una persona que está activa a nivel físico, activa a nivel cognitivo, contra fragilidad, que es una persona que tiene alto riesgo de tener diferentes tipos de complicaciones. Entonces, ¿qué me lleva a la fragilidad? Principalmente lo que se llaman las enfermedades crónicas. Las personas que tienen hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, sobrepeso, clave, sobrepeso y exceso de grasa corporal, baja densidad muscular y ósea, todo eso me lleva a una actividad limitada. Y la gente que tiene actividad limitada tiene mucho más riesgo y mayor probabilidad de dependencia de terceros, ¿no? De que tengan que ser ayudados por otras personas. Y como dice ahí, más allá de prolongar la vida, lo que tenemos que prolongar es la salud. La salud abarca mucho, ¿no? Lo que decía recién. Y no solamente estar activo físicamente, sino emocionalmente, abarca varias cosas. Y eso depende de evitar las enfermedades crónicas. Y hoy sabemos que las enfermedades crónicas es una pandemia, lo que decíamos antes. La hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, la enfermedad de Alzheimer, que cada vez tenemos mayor cantidad de gente con enfermedad de Alzheimer, la osteoporosis, pero sobre todo voy a hablar hoy de la pérdida de masa muscular y del aumento de la grasa, porque eso es lo que nos lleva a todo lo que les estoy contando. Entonces, tenemos que entender que todos vamos a envejecer.
un micrófono abierto, fíjate, gracias Román. Tenemos que entender que, o sea, el envejecimiento va a pasar para todos. El tiempo va a pasar para todos. Y a nivel celular y molecular, la salud comienza a nivel celular y molecular. A nivel celular y molecular empieza a haber cambios, ¿no? Uno puede ser mayor inflamación, pero nosotros podemos influenciar en esa genética, eso es lo que se llama epigenética. Durante mucho tiempo pensábamos que todo estaba en los genes. Hoy sabemos que puede ser que todo esté en los genes, pero que nosotros determinamos qué genes se expresan. Si se van a expresar más genes que nos van a mantener la salud, se van a expresar más genes que nos van a predisponer a tener más cantidad de enfermedades. Eso se llama epigenética. La epigenética es cómo influye todo lo del ambiente en los genes y que van a determinar nuestra salud o nuestra enfermedad. En la epigenética, o sea, esto sería la epigenética que actúa a nivel celular y molecular. En la epigenética, la alimentación les diría que tal vez sea una de las principales cosas. Nosotros podemos tener la comida más chatarra del mundo y construir un montón de enfermedades que hay hoy, o podemos tener la alimentación más nutritiva y poder no solamente prevenir, sino recuperar la salud. Prevenir enfermedades y podemos recuperar la salud. Entonces, la alimentación es fundamental. Estar activo es fundamental. Cuanto más grande, más importante. Por el tema de mantener músculo y no perder grasa. El tema de la relajación. No ven más noticieros. Recién me escribió una persona, me dijo, Lucas, estoy con pánico porque me duele la cabeza y creo que tengo COVID. Y todo va a generar, si siguen mirando tantos noticieros, todo va a generar pánico. Tabaquismo, obvio. Alcohol, que no sea en forma moderada, también. Y hay algo que es muy importante, las relaciones personales y nuestros pensamientos. Por eso les decía lo de los noticieros, ¿no? Y las relaciones personales, el mantenerse socialmente activo, es súper importante. Entonces, todo esto va a actuar sobre nuestro gen y va a hacer expresar algunos y otros no, pero con el tiempo vamos a tener mayor predisposición, pero nosotros vamos a hacer que se expresa más, pero vamos a tener mayor predisposición a infecciones, cáncer, enfermedades crónicas, aterosclerosis, resistencia a la insulina, disfunción cognitiva, enfermedad cardiovascular. Ahora les digo que 75% depende de nuestras conductas, solamente 20-25% depende de nuestros genes. Y cuando ven esta foto, saben que va a ser muy diferente el pronóstico de esta pareja que ustedes ven acá, de este hombre que está acá. Entonces, recién les hablé del tema del envejecimiento, y hablemos de lo que es el envejecimiento no saludable. A medida que pasan los años y lo que más determina nuestra calidad de vida es la masa muscular y el porcentaje de grasa, que van a ir en respuesta, número uno y más importante, la alimentación, y después la actividad física. Pero eso es lo principal. A medida que pasan los años, vamos perdiendo masa muscular, pero si somos inactivos y no comemos bien, en forma mucho más acelerada. Si somos inactivos y no comemos bien, no solamente perdemos músculo, sino que aumenta nuestro porcentaje de grasa, que nos lleva a tener mucho más peso, con menos masa muscular y con menos hueso, y disminuye nuestra funcionalidad y aumentan nuestros riesgos de enfermedades. Y a medida que perdemos músculo, junto a la pérdida de músculo, perdemos masa ósea. Y después voy a hablar un poquito de la fractura de cadera. Ahora, ¿por qué perdemos músculo, hueso y ganamos grasa? Como dijimos antes, principalmente por la alimentación, y tienen que entender el concepto de una nutrición completa, pero la proteína en todo esto es fundamental, y el sedentarismo. El hombre, a principios del siglo XX, como hablamos antes, caminaba 13 kilómetros más por día que lo que camina el hombre ahora. Claro, no había medio de transporte, no tenías para ir a buscar la comida acá a media cuadra, y el hombre trabajaba mucho más eh, con las manos, o sea, sin computadoras, ¿no? Entonces, el hombre caminaba 13 kilómetros más por día. Era mucho más activo que ahora. Y comía alimentos con menos cantidad de calorías, pero con mucho más nutrientes. Hoy la alimentación que tenemos nos lleva a lo contrario. Y después decimos, bueno, no envejecimos en forma saludable, pero no se arranca a los 60 años, se arranca antes. Sobre todo por un tema de cambiar la mentalidad.
Eso nos lleva a tener mayor cansancio, fatiga, más debilidad y lentitud. Y después voy a hablar un poquito del tema de la movilidad y el tema de la lentitud. Y todo esto, la fatiga, la lentitud, la debilidad, me lleva a más riesgos, ¿sí?, de caída, con fracturas, mayor discapacidad, aislamiento, bueno, dependencia de terceros, ¿no? Lo que llamamos geriátrico, y aumento de la mortalidad. Por eso tenemos que entender esto. Lo más importante para mantener la calidad de vida es mantener una composición corporal saludable, porcentaje de grasa, buena masa muscular y ósea, ¿no? Porcentaje de grasa adecuado y buena masa muscular y ósea. Eso es lo fundamental. Porque cuanto más fuerza, quiere decir que tengo mayor funcionalidad. Y cuando nosotros vemos cómo se maneja la mayor parte de la mayor parte de la gente está mucho tiempo sedentaria y come realmente mal. Cuando empiezan a aprender de alimentación, no les estoy hablando de nutrientes, de nutrición, no, de alimentación en general, se van a dar cuenta que realmente comemos muy mal. Entonces, ¿cómo se le llama la pérdida de masa muscular? ¿Vieron que a la pérdida de masa ósea de hueso es osteoporosis? Primero osteopenia, después osteoporosis. Primero osteopenia. Bueno, a la pérdida de músculo se le llama sarcopenia. Recuerden, calidad de vida es buena masa muscular y buen peso. Vamos perdiendo esto que son componentes del músculo, ¿sí? Perdemos fibras musculares, perdemos colágeno, pero aumentamos la cantidad de grasa en lugar de músculo y aumentan los radicales libres también. Hay hormonas que nos generan crecimiento de las células musculares y está bueno, pero para estimular esas hormonas tenemos que tener una buena alimentación, sobre todo la cantidad correcta de proteína, y tenemos que hacer actividad física, y lo voy a repetir 20 veces. Hay que trabajar la fuerza, ni siquiera trabajar con pesas. No se trata de trabajar con pesas, agarro unas pesas y me pongo a hacer algo de pesas. No, tengo que trabajar la fuerza, levantar tanto peso como pueda. ¿Y a qué edad? A cualquier edad. Cuanto más grande, más peso deberías intentar levantar, que te cueste. No es agarrar unas pesitas, ¿sí? Envejecer no quiere decir tener discapacidad. Entonces, cuando nosotros vamos a ver estas tomografías de la pierna de dos personas casi de la misma edad, esta persona que van a ver arriba, acá, van a ver que esto que está en negro y blanco es hueso, y este hueso es mucho más fuerte que este hueso que está acá. Y van a ver que todo esto que está en gris, que es músculo, esto es puro músculo, totalmente diferente a esto que está acá, que es casi todo tejido adiposo, porque todo esto blanco es grasa, y todo lo que está entre el músculo es grasa. Esta persona va a tener fragilidad, con mucho más riesgo de complicaciones, contra esta persona que seguramente ya es una persona, por eso tiene esa masa muscular, es una persona mucho más activa. Entonces, si nosotros comemos saludablemente y realizamos actividad física también, la masa muscular va a aumentar, la síntesis del colágeno va a aumentar, y los lípidos que están dentro de las fibras musculares, los radicales libres, van a disminuir. Entonces, hablamos de lo que es sarcopenia, la pérdida de músculo, pero el problema es que la sarcopenia generalmente va asociado a obesidad. O sea, pierdo masa muscular y gano grasa. El músculo me da fuerza para moverme mejor. Ahora, si pierdo músculo, me va a costar más mover, levantarme la silla, subir escaleras, estar activo. Ahora, si pierdo músculo y encima agrego 5, 10, 15 kilos de más de grasa que no hace nada, solamente genera inflamación y riesgo de más enfermedades, me va a costar más, voy a estar mucho más limitado. Se hizo un estudio donde se comprobó que lo que tenían que medir era la velocidad de una persona en levantarse de una silla y caminar 6 metros. Entonces empezaron a evaluar la gente por eso. El tiempo que tardaba en levantarse de la silla y caminar 6 metros. La gente que tardaba más tiempo en levantarse y caminar los 6 metros, tuvo mucho más enfermedades, mortalidad y mucho más enfermedades de todo tipo. No enfermedad cardiovascular o caídas, sino cáncer también. Entonces es muy importante, recuerden, el tema de mantener la fuerza, mantener la movilidad, y todo eso depende de la alimentación y la actividad física. Vamos a ver algunas generalidades. La fractura de cadera es algo muy frecuente en nuestro país, en Argentina. En otros países de la región tal vez no tanto, pero no sé por qué Argentina sí.
uno de los países que más fractura de cadera tiene. Pero a nivel mundial, las fracturas de cadera generan mayor, o sea, mucho más mortalidad que todo el resto de las fracturas juntas. Hagamos de cuenta que tenemos, no sé, por tirar un número, 100 fracturas, 10 solamente fueron de cadera, 90 fueron fracturas de muñeca, o sea, otro tipo de fracturas. Solamente esas 10 fracturas de cadera generaron mucho más mortalidad que las otras 90 fracturas juntas. Ahora, ¿por qué se fractura la cadera? Porque son personas que están más inactivas y no comen bien, y al tener bajo músculo, tienen bajo hueso, y al tener bajo músculo y bajo hueso, muchas veces, la mayor parte de las veces, está asociado a exceso de grasa. Entonces, poco músculo, poco hueso, con mucha grasa, mucho más peso sobre las caderas, y mucho más riesgo de fractura de cadera. El 25% de las personas que sufren fractura de cadera mueren dentro del año. O sea, simplemente por una fractura, ¿no? Pero todas las complicaciones que trae posteriormente. En Australia se comprobó que hasta el 50% de la gente que entra a hospital o centro de rehabilitación están desnutridos. Porque nutrición no tiene nada que ver con peso. Ay, pero si está bien de peso, ¿qué tiene que ver el peso con la nutrición? Es más, la mayor parte de la gente que tiene exceso de peso está desnutrida. Y nutrición no tiene nada que ver con calorías tampoco. O yo puedo consumir 10.000 calorías, pero no consumir los nutrientes que necesito. Entonces, en Australia, o sea, no es un país pobre, encontraron que hasta el 50% de la gente que entra a hospitales o centros de rehabilitación está mal nutrida. Y esa es una de las cosas que a mí me desespera trabajando en un área como la unidad coronaria, ¿no? Porque a veces 5 días de internación generalmente como mínimo que tienen, porque están en un proceso agudo, pero después que este estudio, que el otro estudio, que se complican, yo llego y me desespero. Los enfermeros me conocen por eso. ¿Este se levantó? No, que se empiece a levantar. ¿Este va al baño o le ponen la chata? No, al baño, ninguna chata. Y que se empiecen a mover. El otro día estaba hablando con ellos y decía, ¿cuándo va a ser el día que empiecen con internaciones activas? Que la gente en lugar de tener cama, tenga la cama, pero una silla al lado. Y que se tenga que levantar, y que se tenga que mover, y no estar todo el tiempo en la cama. Porque a esa edad, una semana de cama, créeme que te cambia todo. Y la gente que entra, si entra desnutrida, sale más desnutrida. Y si no entra desnutrida, es probable que salga bastante desnutrida. Porque un desayuno de un té con 4 galletitas de agua, créeme que no es nutrición. Cuando nosotros estamos hablando de la gente adulta, necesita más proteína, porque está demostrado en los trabajos que necesita más proteína para mantener la fuerza, la masa muscular. Los chicos se preocupan por la proteína porque quieren músculo. Ahora los adultos, nada, desayunan un té, unos mates. A la tarde hacen lo mismo. ¿Y qué tomamos hoy? Unos matecitos con unas galletitas o un pan. Eso es como estar en ayunas. Peor que estar en ayunas, porque no es que no incorporas nutrientes, sino que agregas cosas que no deberías agregar. No quiere decir que uno no lo pueda hacer. No quiere decir que uno no pueda tomar un mate con unas tostadas. Lo que sí les quiero decir es que no pueden saltear comidas. Y tomar mate con pan o con galletitas es saltear comidas. O sea, la cambiaste por otra cosa, pero no le estás dando los nutrientes que necesitas. ¿Se entiende lo que digo, no? Necesitan incorporar nutrientes, no calorías, sino nutrientes. La desnutrición afecta negativamente la recuperación y la calidad de vida posterior a cualquier alta o posterior a cualquier enfermedad. Sufrimos una pandemia muy grande y generó realmente muchas complicaciones ya por el virus, porque la verdad las neumonías bilaterales y todo eso complicaron mucho. Ahora, las complicaciones, y esto se está hablando mucho, de todo lo que generó esa cuarentena tan prolongada, que tal vez era necesario, tal vez no, no es la discusión hoy, pero tanta gente encerrada en su casa, con mucho menos movilidad, comiendo alimentos que no tenía que comer, eso sí generó complicaciones muy grandes, además de las complicaciones psicológicas, ¿no? Cuando nosotros terminamos, cuando el año pasado se cortó, el año pasado no, el anteaño sería ahora, ¿no? El 2020 fue cuando tuvimos ese aislamiento bastante fuerte. Yo estaba desesperado por jugar al fútbol. Yo decía, lo único que extraño es jugar al fútbol. Es lo que más extraño. Y cuando se abrió el campeonato en el club, volvimos. Claro, yo tengo amigos que no están muy bien físicamente. Y que algunos están con 20 kilos de más, 30 kilos de más. El primer partido, uno de mis compañeros, corriendo en la cancha, frenó sin nadie al lado,
nadie lo tocó porque no había ningún jugador cerca de él, quiso frenar para ir para el otro lado y se fracturó tibia y peroné solo. Claro, un año, casi sin movernos, con 20 kilos de más, y con lo que uno no ve, músculo así y hueso así, se fracturó solo. ¿Por qué? Porque esa inactividad debilitó el músculo, debilitó el hueso, pero encima le agregamos 20 kilos más. Entonces es muy importante mantenerse activo y cuanto más grande, más. ¿Qué pasa a medida que van pasando los años? Y esto el otro día lo leí, pero yo ya lo veía. Yo ya lo veía y digo, ¿por qué a los grandes vuelve con esas ganas de comer cosas más dulces? Además que no presta tanta atención tal vez a la nutrición, ¿no? Para algunos y otros sí. Pero empiezan a perder o cambia el tema del aroma y el sabor de los alimentos. Y empiezan a querer cosas más dulces y más gasosas. Y consumen menos proteína, además de que hacen menos actividad física. Y eso, como dijimos antes, lleva a perder músculo y a ganar grasa. David Heber, yo tengo referentes cuando busco información. Eh, David Heber es uno de mis referentes. Es director del Centro de Nutrición Humana de la UCLA, graduado en Harvard, dirigido entre las 100 mentes más brillantes del mundo, autor de muchos libros, y él habla del envejecimiento exitoso. Y dice que para tener un envejecimiento exitoso, primero que habla lo del 25% genética, 75 hábitos, ¿no? Dice, para tener un envejecimiento exitoso necesitas la cantidad correcta de proteína, variedad de frutas y verduras coloridas, en los colores está la variedad de nutrientes, y disminuir, bueno, y aumentar las grasas saludables, disminuir las no saludables, mientras uno corta el almidón y el azúcar en la dieta. Estos cambios de la alimentación ayudan a combatir el estrés oxidativo que genera inflamación y que acelera el envejecimiento prematuro y las enfermedades crónicas relacionadas con la edad. Porque es lo que les dije al principio. ¿Hay cambios celulares y moleculares? Sí, pero algunos en forma acelerada y otros en forma muy lenta. Algunos pueden llegar a tener esos problemas ya desde los 40, 50, llegando a estar con muchos problemas a los 60 años o menos, y polimedicados, y otros pueden empezar con algunos problemas a los 80, 90 años. Hasta les diría que tal vez tienen la misma genética. La genética del hombre es 99% similar en todos. Lo que cambian son las elecciones. Entonces, esos cambios de la alimentación ayudan a combatir el estrés oxidativo, ayudan a combatir la inflamación a nivel orgánico o a nivel de la célula, y previenen las enfermedades crónicas relacionadas con la edad. Ahora, lo que está en amarillo es lo más importante. La decisión de qué comer todos los días, y en cada comida es personal. Uno puede comer porque tiene ganas de comer y uno puede comer pensando en qué le conviene comer. Y la verdad que casi todas mis comidas, hay comidas que pienso en qué tengo ganas de comer para disfrutar, pero la mayor parte de mis comidas son comidas pensando en qué es lo mejor para mi salud. En este libro de David Heber, en el capítulo 15, que habla de todo lo que tiene que ver con la nutrición y la fragilidad, ¿no? En la tercera edad. Él es, como les dije antes, ¿no? Es director del Centro de Nutrición Humana de la Universidad de California. Y es uno de los referentes de nutrición a nivel mundial. Y todos escucharon la RDA, o sea, las recomendaciones, ¿sí?, de diferentes cantidades de nutrientes que uno necesita. Miren lo que escribe ahí en el libro. Las personas mayores sanas, que consumen la cantidad diaria recomendada de proteína en los Estados Unidos, y Estados Unidos come más proteína que nosotros, corren el riesgo de perder músculo esquelético a un ritmo acelerado y desarrollar fragilidad. O sea, las recomendaciones que siempre nos dieron de proteína es escasa. Se comprobó que genera pérdida de músculo y que genera pérdida de la funcionalidad. Por lo tanto, el aumento de proteína en la dieta preservará, aumentará la masa muscular y la función cuando se combina con entrenamiento de fuerza también. Entrenamiento de fuerza, como les dije antes, no es levantar pesas, es hacer fuerza para levantar pesas. Vos podés levantar pesas de 2 kilos y hacer 20 repeticiones, no estás trabajando la fuerza. O puedes levantar una pesa de 10 y te cuesta llegar a 5, eso es hacer fuerza. Obvio que no vas a arrancar de un día para otro, pero lo que tenemos que trabajar es la fuerza. Y cuanto más grande, más aún. Siempre recomendamos, cuanto mayor a la gente, bueno, caminata y pileta, no.
Eso te va a hacer muy bien, pero la clave pasa por el entrenamiento de otro tipo de ejercicio que después lo vamos a hablar un poquito más. Para que quede claro, recomendamos una ingesta de proteína más alta que la recomendada en Estados Unidos. O sea, las recomendaciones acá son las mismas que en Estados Unidos. Para todos, pero es fundamental para las personas mayores. Y esto es lo que les decía. Vos ves a un chico joven que se quiere cuidar, mi hijo, por ejemplo, 17 años, que aumentó este año la masa muscular de una manera impresionante. Pues está yendo al gimnasio y me pregunta, ¿para qué hago? ¿No? Y él está en búsqueda de alimentación saludable, muchas frutas, muchas verduras y la cantidad de proteína necesaria. ¿Qué comer en cada comida? Ahora, la gente mayor a veces no desayuna. Y hablan a veces de ayuno, ¿no? Y a veces no desayunan, o desayunan un té o un café con algunas galletitas. Y tal vez el almuerzo pueda ser un poquito más importante, pero después del almuerzo hasta la cena no tienen nada. Porque, como les decía antes, tomar un té o tomar un mate con galletas o con pan es lo mismo que seguir sin comer. Porque el cuerpo no se trata de qué es lo que no tiene que recibir. El cuerpo se trata principalmente de qué es lo que sí tiene que recibir. Porque vos puedes, no, o sea, tengo un auto, le tengo que poner nafta súper, bueno, hoy no le voy a poner nafta común, bueno, espectacular. Pero le tenés que poner nafta súper para que funcione. El cuerpo es lo mismo, no se trata, bueno, esto no hay que comer. Bueno, no, o preocupate más por lo que sí tenés que comer. Y lo que no tenés que comer va a irse solo. Hasta los 30 años aumentamos masa muscular. El que tiene un estilo de vida activo y come saludable, más aún. Después podemos mantener, o podemos empezar una pérdida muy lenta, pero que nos mantenga un estilo de vida activo y saludable. Y socialmente, ¿sí? Activo, que es algo muy importante para la gente mayor. Porque cuando la gente mayor empieza a tener limitaciones para la movilidad, se empieza a aislar socialmente también. Y es una complicación enorme, ¿eh? Entonces, ¿cómo hago para prevenir la fragilidad? Recuerden, la fragilidad es la gente que, por tener diferentes tipos de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas óseos, tiene mucho más riesgo de complicaciones. Entonces, ¿cómo puedo prevenir la fragilidad o recuperar la fragilidad prolongando también la salud? Lo primero que tenemos que entender es el tema de la masa muscular. Músculo y hueso van casi de la mano. Si yo hago actividad física y como para aumentar la masa muscular, como aumenta el músculo, aumenta el hueso también. Y si como de esa manera, seguramente la grasa la voy a perder. Entonces voy a tener más masa muscular con menos peso para mover, mucho mejor. Entonces, ¿qué es la resistencia anabólica? Anabólica es cuando cuando hay algún estímulo que hace que algo crezca, por ejemplo, el músculo. La gente mayor ya desde los 40, les digo, empieza a tener una resistencia anabólica. Nosotros comemos proteína y no pasa lo mismo que alguien más joven. Y come proteína y va al gimnasio y empieza a crecer. No, la gente mayor no. Entonces, no quiero detenerme mucho en los gráficos, pero ¿qué les quiero decir? Para tener el efecto que tiene una persona más joven, necesitamos más cantidad de proteína. Pero hay otra cosa muy importante, que el estímulo para generar músculo son dos. La comida, cuando vos comés, durante 1 o 2 horas estimulaste para que el cuerpo construya proteína y genere músculo. Después las 2 o 3 horas empieza a bajar eso y vas perdiendo. Por eso no hagan ayunos muy grandes. Cuando como, vuelvo a estimular, ¿sí? Para generar. Y si hago actividad física, no es en un momento, pero si yo hice actividad física, en cada comida que haga durante el día, mi estímulo para generar proteína y músculo va a ser mayor aún. Entonces la actividad física potencia la generación de músculo. Si tengo más músculo, tengo más fuerza. Si tengo más fuerza, tengo más funcionalidad. ¿Bien? Entonces, en este gráfico, acá lo que les muestro es que la comida es el estímulo para aumentar la cantidad de comida. Y acá lo que les muestro es que cuando un joven necesita 10 gramos, por ejemplo, de proteína para construir X cantidad de músculo, un adulto necesita casi el doble. Entonces, los chicos sí se preocupan por la proteína, los adultos no. Y esto lo voy a pasar, que es lo mismo que les hablé. Simplemente que lo verde es cuando construís proteína. O sea, comés, lo amarillo es la comida, construís proteína. Pero si haces actividad física, construís más aún. Es esto acá. Esto es, sin ejercicio, la comida te va a estimular para que generes músculo, lo verde, pero con ejercicio va a ser mayor. Vamos a ir después a la práctica. Entonces, consejos para adultos mayores. Más proteína.
¿Dónde encuentro más proteína? Productos de origen animal. ¿Sí? Carne roja con mucha moderación, pero pescado, pollo, huevo, lácteos con más cantidad. Las legumbres tienen, pero siempre la proteína de origen animal con respecto a proteína de aminoácidos es de más alta calidad. Acompáñenlo con ensaladas. Almuerzo, cena, una porción de proteína con ensaladas. Pocas harinas. Como decía Giver, ¿no? Mientras corto el almidón. Pocas. Porción de proteína con ensaladas variadas. Las ensaladas tienen muchos nutrientes. Mayor ingesta de proteína por comida. Arranquen corrigiendo desayuno y merienda, que son las principales comidas que no hay proteína en la alimentación en nuestra región, en Argentina y en los países de la región. Porque nos enseñaron que las tostadas con queso y mermelada era un buen desayuno, y no es un buen desayuno. Y un jugo de naranja puede ser algo un poco más nutritivo, pero es deficiente en proteína. Entonces, tenemos que corregir desayuno y merienda. Y proteína antes de dormir. ¿Por qué? Porque se vio que hace que durante la noche uno pierda menos cantidad de masa muscular. Se hizo un trabajo en donde se demostró que las personas adultas que inmediatamente después de terminar la actividad física consumen un batido de 10 gramos de proteína, 7 gramos de carbohidrato y 3 gramos de grasa, mejoran la masa muscular y la fuerza. Recuerden que mejorar el deterioro de la calidad de vida es por pérdida de fuerza. La pérdida de fuerza, después perdés equilibrio, perdés inestabilidad. Hay que mantener la fuerza, con un peso correcto. ¿Para qué vamos a cargar una mochila de 10 kilos de grasa? No tiene sentido. Entonces, lo que les quiero mostrar acá es que después de la actividad física, se demostró que con un batido de proteína, solamente con 10 gramos, en realidad se requiere más, pero lo que te está diciendo acá que ya con una diferencia de 10 gramos hay diferencia. 10 de proteína, 7 de carbohidratos, 3 de grasa, aumenta la masa muscular y aumenta la fuerza, comparado con hacerlo 2 horas después. Entonces, si vas a hacer actividad física, trabaja la fuerza y después, una muy buena opción, un batido de proteína. Porque es el momento donde más va a recuperar el músculo. Vamos a algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la actividad física. Esto es hecho por trabajos, ¿no? Trabajos que demostraron tal cosa, entonces a partir de eso se hicieron las recomendaciones. Adultos de 18 a 64 años. ¿Bien? Actividad física, semanalmente tenés que hacer una actividad física aeróbica de intensidad moderada, bicicleta, trotar, ¿sí? Lo que puedes hacer 300 minutos a la semana, o si es intensa, 150 minutos a la semana. Por lo menos 2 días de actividad de fuerza, de fortalecimiento muscular, sobre todo grandes músculos. Y ahí les tengo que hablar de las piernas, de los músculos del tronco. O sea, brazos no se considera grandes masas, grandes músculos, pero hay que trabajarlo igual, no importa. Pero lo más importante es trabajar las piernas, trabajar el tronco, abdominales, los músculos de la espalda. Y por supuesto limitar el tiempo dedicado a la actividad sedentaria. Y sustituirlo por actividad, actividad física, ser más activos. Después de los 65 años, casi las mismas recomendaciones. El 1 lo mismo, 150 a 300 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada o 75 a 150 de actividad intensa. Está hablando de gente mayor de 65 años, te está hablando de actividad intensa. 2 días a la semana de trabajar grandes masas musculares y por lo menos 3 días a la semana de hacer otros trabajos, de equilibrio, de coordinación. Entonces, acá te está hablando de que por lo menos 5 veces a la semana estés activo. Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué tengo que trabajar? Todo. Pero principalmente lo que va a definir mi calidad de vida son los trabajos de fuerza, de aumentar la masa muscular. Las personas que mantienen una buena masa muscular mantienen la fuerza y retardan la dependencia de terceros de 10 a 15 años. Historias que cuento siempre, porque están dentro de nuestro grupo, de nuestro taller.
Moni, 60 años. ¿Qué es lo que más trabaja? La fuerza. El otro día me contaba que no sé en qué ejercicio levantaba 90 kilos. Dije, Moni, pará. No me lo cuentes más porque me voy a deprimir porque levantás más que yo. 60 años. ¿Saben cómo está la masa muscular de Moni? Obvio que bien. La grasa, obvio que bien. Y los huesos, ni tengo que ver una radiografía. Obvio que 90 bien. kilos, Marta, 90. 60 Bien. años. La mujer, ¿eh? Los dos tienen. Y Carlos tiene 58 acá. No hacía actividad física, no se cuidaba con la alimentación. Y hoy acá tiene 64 años de edad. Entonces, con nuestras decisiones, recuerden lo de la epigenética, nosotros influenciamos en la respuesta celular. Carlos hace CrossFit, también un día lo vi entrenando y digo, yo no sé si puedo seguir el ritmo. Y es una persona súper activa y que el cambio no fue físico, ¿eh? El cambio físico, emocional, autoestima, es total. Entonces recuerden, no se trata de prolongar años, sino se trata de prolongar la salud, además de prolongar años. Quería contar esta historia de Anita. Anita falleció el año pasado, pero yo la conocí hace unos 8 años atrás, creo. Fui a dar una charla, fui a dar una charla a Mendoza. Y yo la veía a Anita como la veo ahí a Diana, que está anotando todo. La veía a Anita anotando. Y, y después vino y me dijo, después les quiero hacer unas preguntas, porque después hubo un sorteo para beneficencia de una casa para niños, y ganó Anita y era poder estar conmigo y hacer preguntas. Bueno, y ganaron 2 personas. La otra persona me empezó a preguntar de todo, y Anita no me preguntaba nada. Le digo, Anita, vos no me querías preguntar. Me dice, no, yo no te quiero preguntar nada. Yo te quiero contar mi historia, me dijo. Y le digo, bueno, Anita, contame. Me dice, hace 6 años atrás, yo estaba encerrada en mi casa, porque no podía moverme, con 20 kilos de más, con 400 de azúcar a la mañana, con mucho miedo a morirme porque estaba sola y tenía miedo que nadie me encuentre. Y entonces, como tenía miedo que me pase algo en mi casa, me obligaba a salir a la calle y tenía que caminar agarrada de la pared. Y un día unos chicos me invitaron a un club de nutrición y a unos talleres de alimentación. Y dije, bueno, tal vez esto puede ser para mí, pero como era un primer piso y no podía subir, les dije que no iba a poder. Me dijeron, nosotros te ayudamos. En resumen, Anita bajó más de 15 kilos. Durante todos los días se iba al club de nutrición porque estaba socialmente activa. No necesitó nada más para el tema de su diabetes que tenía, porque su diabetes desapareció. Prolongó seguramente sus años, eso nunca lo podemos saber, ¿no? Pero sí prolongó su calidad de vida totalmente. Y yo me volví de esos 2 días de dar charlas y charlas y charlas solamente con la historia de Anita en la cabeza. O sea, lo más valioso para mí fue la historia de Anita, cómo uno puede cambiar totalmente su calidad de vida cuando empieza a recibir información y a pertenecer a una comunidad. Y ahora les voy a hablar un poco de la comunidad para ir terminando. Entonces, Hibbert, en su libro, resume un poquito todo lo que les hablé en estas recomendaciones. 1. Aumenta la ingesta de proteína a 1,2 gramos por kilo de peso. Sé que hay gente que no sabe cuánto es esto. En los talleres lo enseñamos, pero no importa. La persona que te invitó seguramente te puede ayudar en cuánto es 1,2 gramos, ¿sí?, por kilo de peso. E inicia un programa con resistencia. Con resistencia quiere decir con algo que vos tengas que vencer. Entonces las pesas son trabajos con resistencia. Las máquinas, sí, las máquinas es una muy buena opción también para hacer. Máquinas en los gimnasios, ¿no? Son trabajos con resistencia. En lugar de salir a caminar y subir escaleras, es un trabajo con resistencia. ¿Sí? Para combatir la obesidad sarcopénica. Entonces, aumentar la proteína y trabajar la fuerza. Punto número 2, aumenta la ingesta de frutas y verduras, especialmente las que contienen luteína, para evitar la degeneración macular, que es lo que hace que la gente adulta empiece a perder la visión. Y es un pigmento que está en los alimentos, principalmente en lo verde y en lo naranja. En el cale, en la rúcula, sí, en esos alimentos está la luteína.
y además ayuda a la salud cerebral. Entonces, coman frutas y verduras variadas. Y no me vengan con, ay, si la fruta engorda, si se puede mezclar. Esas cosas no existen. Coman más cantidad de vegetales, coman fruta también, metan ensalada en las dos comidas principales de diferentes colores. 3. Inicie suplementación con multivitamínicos. Multi quiere decir que tenga muchas vitaminas y minerales, porque a veces la gente busca uno, pero ¿cómo sabe si falta otro? Ellos recomiendan suplementos con multivitamínicos y que por lo menos tenga 2.000 a 5.000 unidades de vitamina D, que sabemos que es fundamental para prevenir no solamente las infecciones, sino la enfermedad cardiovascular, el cáncer y muchas otras cosas. Y suplemente con aceite de pescado o aporte de gran cantidad de pescado, que tiene que ser pescado azul, pescado de mar y de agua fría, no de criadero, para aportar 2 gramos de ácidos grasos omega 3 que tengan EPA y DHA. Realice caminata diaria, pero evalúe la velocidad de la caminata. No se trata de salir a caminar, se trata de salir a caminar e exigirme lo más que puedo, ¿no? Y realice ejercicio, como decía antes, con resistencia combinado con suplementos de proteína. Vieron que como decíamos antes, los jóvenes, y en esto me considero joven porque hago así, van al gimnasio, salen y se toman un batido de proteína. Bueno, ir al gimnasio, salir y tomar agua o, no, o comprar, no. Salir al gimnasio como hacen los chicos y te tomas un batido de proteína. Punto número 5. Considera el tratamiento con andrógenos en sarcopenias avanzadas. Esto es anabólicos, que siempre dijimos que no. Y claro que no los anabólicos. Porque los anabólicos en forma crónica, en forma prolongada, pueden llevar a cáncer de hígado o algunas otras complicaciones. Pero acá estamos hablando con gente con riesgo de salud, con mucha pérdida de masa muscular, que puede tener muchas complicaciones, y en esa gente va a generar mucho más beneficio que contras. ¿Tá? En esa gente. Solamente los que tienen sarcopenia avanzada. Como decíamos antes, se trata de construir comunidades saludables. Ojalá algún día, por lo menos, aunque sea soñando, vea gente haciendo colas para entrar en los talleres de alimentación correcta. Y que todos se encuentren después en la plaza a hacer actividad física y se estén comentando los avances que tienen. Es un poco lo que hacemos. Porque a la gente le falta información y le falta educación. Y para eso necesita una comunidad. Valentín Fuster hoy podría decir que es el cardiólogo del mundo, ¿no? Porque debe ser la persona más reconocida que hay. Es un español, sí, pero que fue o es el presidente de la Sociedad Americana de Cardiología. Y el otro día escuchando un video de él, que le estaban haciendo preguntas, porque era gente joven, ¿sí? Que estaba como en un panel y le hacían preguntas, y él terminó diciendo, tenés que aprender de alimentación para mejorar tus hábitos, tu salud y tu bienestar. Y si no sabes cómo comenzar, o querés tener más resultado, unite a una comunidad saludable. Porque se vio que cuando uno pertenece a una comunidad en algo, tiene mucho más resultado. Y esto es parte de una comunidad saludable. Antes lo hacíamos presencial, como la historia Anita, ¿no? De los lugares que daban talleres de alimentación correcta, los clubes de nutrición. Hoy lo hacemos de forma virtual, que alguno podría decir, uy, pero uno extraña eso. Claro que uno extraña, pero no se preocupen que uno se encuentra en cualquier lugar. Pero hoy tenemos el poder de conocer gente en todos lados. Nosotros empezamos con lo virtual este año y ayer estaba hablando con Héctor, con una persona que vino a evaluarse, y decía, qué increíble, hoy siento que tengo amigos en todos lados, en todo el país. No los conozco presencialmente, pero muchos los considero ya amigos. Y bueno, a través de los talleres de alimentación construimos esas comunidades. Así que voy a dejar de compartir y vamos a ver si hay tiempo de preguntas.